Mesa sobre diálogo interreligioso, desde el punto de vista fundamentalmente de la psicología y de la psicología de la religión. No sé en qué orden quieren que comencemos, pero la idea sería de origen que cada uno de los presentes pudiera compartir con nosotros alguna de las consideraciones, algo que haya pensado sobre este problema de la tolerancia e intolerancia religiosa y las posibilidades del diálogo interreligioso. Están aquí en la mesa César Avendaño, de la Universidad Nacional Autónoma, de la ENEP Iztacala; Lorenzo Martín Chapa, del Instituto Mexicano de Psicoterapias Corporales y especializado en Psicología de las Religiones Orientales; Víctor Hernández es también psicólogo, psicoanalista, interesado especialmente en Psicología de la Religión dentro de las ramas de la Reforma. Y Pat, la dejo para último porque me dijo que las damas primero no, que si no le salía el feminismo. Que es psicóloga, especialista en psicoterapia familiar y con un posgrado además en psicología pastoral en Chicago. Entonces, iríamos comenzando. Yo quisiera solamente, para dar inicio, leer una pequeña cita de San Agustín, de Agustín de Hipona, que recogí de algunos documentos que tuvo a bien Josué Tinoco en publicar en alguno de sus trabajos. Quizás pueda servir un poco de pie para comenzar el intercambio. Decía así San Agustín, a ver qué les parece. La intolerancia religiosa surge por amor. Repito, la intolerancia religiosa surge por amor. Un religioso no puede, por caridad, tolerar un error que daña a aquel que cree en algo diferente. Repito, un religioso no puede, por caridad, tolerar un error que daña a aquel que cree en algo diferente, y aunque durante el proceso de salvación se llegue hasta quemar a los herejes, lo importante es que se salve el alma. Esa es la razón por la cual se hace proselitismo religioso, y se genera la intolerancia al diferente o al hereje. San Agustín. Bien, creo que tenemos la primera propuesta sobre las posibilidades del diálogo interreligioso expresadas por Agustín de Hipona. Entonces, si quieren, comenzamos en el orden en que los presenté, César. Yo traía algo escrito, pero a ver si... alguna vez, pensando en los múltiples caminos que tiene el amor, así como hay 1000 caminos en la intolerancia, uno encuentra también 1000 caminos en las expresiones amorosas. Yo quisiera traer una idea más bien, si quieren, provocadora, de lo que pudiera ser, y que puede ser resumida sencillamente en las siguientes frases. La tolerancia no es para todos. La tolerancia es para los que pueden tener, y la tolerancia es para los que pueden ejercer. Y digo que es un poco provocadora porque me parece que si de tolerancia se trata, en principio uno tendría que reconocer que quien ejerce la tolerancia es justamente quien puede proporcionarla, quien puede otorgarla, quien puede hacer uso de ella,
Y pienso más bien, digamos, en el contrario, y decir, ¿quién no puede ejercer tolerancia? Pues quien no aguanta, quien está en el límite, quien está en la carencia, quien está en el grito desesperado, que en general son los más pobres, los más desprotegidos, los que ahora a algunos sectores les gusta reconocer o enunciar como aquellos que están en estado de vulnerabilidad. Es difícil que nosotros veamos a un rico exigiendo cosas, o es casi impensable que uno imagine en el contexto religioso a las mayorías pues pidiendo o exigiendo espacios o reclamando derecho a decir su palabra o derecho a hacer sus acciones. En general, más bien quienes reclaman son, pues en un contexto, digamos, donde aparecen las hegemonías religiosas, quienes reclaman la tolerancia, pues en última instancia son las minorías. Si uno piensa en el contexto de la aparición de la pluralidad religiosa en este país, uno de entrada tendría que afirmar que la pluralidad es un asunto que se impone. Más de un debate parlamentario en el siglo XIX muestran que son justamente los liberales quienes convocan a otros grupos religiosos a venir a romper la hegemonía católica. Y yo diría que en el siglo XX, si alguien ha llevado en la garganta la exigencia de la tolerancia, justamente han sido los grupos más golpeados de la sociedad, de tal modo que pues quien se digna a otorgar tolerancia pues es finalmente quien puede ofrecer los espacios, quien puede ofrecer las posibilidades de ser, o quien puede incluso ofrecer en acto casi bondadoso el derecho al otro a decir o a hacer lo que piensa, ¿no? Yo quisiera plantear en ese sentido, digamos, esta segunda idea que un poco polemiza o un poco intenta, digamos, más enunciar los múltiples caminos que tendría el amor, ¿no? Bueno, en relación al tema, al estar preparando este tema y como un punto que observé muy importante, a mí me resulta un poquito difícil poder ubicar todo el aspecto religioso oriental y el occidental. Traigo algunas ideas, pero más bien quiero englobarlo dentro de una generalidad en este momento y hacer diferencias posteriormente. Al englobarlo en relación a la tolerancia y a la intolerancia, lo quiero enfocar más como psicólogo que como religioso. Para mí es muy importante al observar la tolerancia y la intolerancia religiosa, el cómo se va conformando la estructura del ego en las personas, ¿sí? Y que dependiendo de esta estructuración del ego, existe esta intolerancia. Y el otro tema en relación a la tolerancia es cómo se crea la imagen de Dios y cómo se da la evolución de la imagen de Dios. Quiero ser así un poquito sencillo en esto. Viendo en palabras sencillas cómo se estructura el ego se estructura a partir de las dificultades que se tienen en el desarrollo psicológico de la persona, o sea, a partir de los momentos dolorosos y difíciles que todos vivimos. Ahí se va estructurando el ego como una forma de ir creando mecanismos de defensa para poder sobrevivir ante, podemos llamarlo así, esos traumas de la infancia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos creando una estructura ego sintónica, nos sintonizamos con un ego, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo sea nuestro desarrollo psicológico en la infancia, tenemos un ego débil o un ego fuerte, ¿sí? O tenemos límites del yo muy fuertes o no tenemos límites del yo. Entonces, cualquiera que sea esta estructura, o sea, un ego fuerte o un ego débil, va a provocar mucha intolerancia. ¿Por qué?
Porque un ego débil, ¿qué va a hacer? Un ego débil se va a fanatizar, un ego débil se va a dogmatizar y sobre todo va a utilizar la estructura religiosa como un arma para identificarse y luchar contra los que no son como él, ¿no? Entonces él hace su clan, o ella, vaya esta persona, y se siente segura. Esto es a partir de un ego débil. Pero ¿qué pasa con un ego fuerte? Un ego fuerte es una persona que está sobreidentificada con su propio rol y le ha funcionado muy bien y no quiere perderlo, ¿sí? Entonces igual se vuelve muy intolerante. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, la solución es el camino medio, ¿no? ¿Sí? Ni un ego débil, ni un ego fuerte, o sea, estar moduladitos, tener una apertura. Y que muchas veces a lo largo de la vida, cuando tenemos un conflicto, cuando hay una crisis, este ego se rompe. Y esa es un poquito la forma de poder trabajar en este sentido, ¿sí? Desestructurando un poquito el ego y entrando a una mayor tolerancia. Ahora, este ego, como les decía, surge a partir de las vicisitudes que nosotros vamos teniendo a lo largo de la vida y sobre todo, como les decía, a partir de momentos difíciles. Entonces, nuestra personalidad, ¿dónde la desarrollamos? La desarrollamos en la relación con papá y mamá. Y son las primeras imágenes que nosotros vamos teniendo, ¿sí? Del medio, o sea, la primera relación que nosotros hacemos, además del médico que nos atendió el parto o la partera, ¿verdad? Pues es el pecho materno, es la vista de mamá, es el contacto con nuestra mamá y posteriormente con el papá, ¿sí? Y de ahí nosotros vamos desarrollando una relación con la autoridad. Quiero utilizar la palabra autoridad, ¿sí? Esta relación con la autoridad nos frustra nuestro anhelo irracional de amor. ¿Por qué digo irracional? Porque el bebé es demandante, el bebé exige, ¿sí? El bebé necesita recibir amor incondicional y al no recibirlo se frustra, y se frustra porque le ponen límites y ve la autoridad. Entonces lo que hacemos la mayoría de nosotros, o casi todos, es que asociamos esta imagen de autoridad con Dios, ¿sí? Y transferimos esta imagen de autoridad a Dios. Entonces, así como se nos haya frustrado en la infancia, es la imagen de Dios que proyectamos. Y por ejemplo, se habla de que la Biblia dice de que no se debe hacer imagen de Dios, pero no se refiere tanto a que pongamos a Dios como un triángulo, o como un ojo, o como un señor sentado entre nubecitas con barba blanca, ¿sí? Se refiere a que no hagamos esta transferencia de imágenes a Dios. Y ese es uno de los principales errores que nosotros tenemos al buscar a Dios. O sea, estamos buscando a Dios en un lugar donde no está. Lo estamos buscando desde una transferencia que nosotros estamos haciendo a partir de la relación autoritaria que tuvimos con nuestros padres que nos frustró. Ahora, ¿por qué se da esto? Y esto ya es, todo esto que estoy exponiendo es parte de la teoría de desarrollo psicológico que todos vemos en la carrera. Pero esto que les comento es más bien una deducción que yo he hecho. En el momento en que nosotros nacemos, nosotros, por decirlo así, perdemos el contacto con la fuente, perdemos el contacto de Dios, ¿no? Todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, al nacer, perdemos la memoria de esa conexión con Dios. ¿Y con qué nacemos? Lo primero con lo que nacemos es con el anhelo de Dios, ¿sí? ¿Y en dónde ponemos ese anhelo de Dios? En lo primero que vemos, en nuestra impronta. Lo primero que vemos es a mamá, es a papá. Y aún así, por ejemplo, en personas con rasgos muy esquizoides, me refiero, por ejemplo, a bebés que los dejan en la incubadora o en el cunero, que pierden esta conexión con mamá, pues esta relación la hacen con el espacio físico, ¿no? Entonces, esto se traduce y se traslada a la imagen de Dios, ¿sí?
Y de aquí vamos a manejar esta conexión en el cómo somos o no somos tolerantes con los demás, con otras religiones o con nosotros mismos. Y aquí quiero también señalar algo que es interesante para ubicarnos en cómo es la tolerancia religiosa, y si me estoy colgando de tiempo me dices. Hay, también lo que yo vi es que hay una especie de evolución en la relación con Dios de acuerdo a la evolución que ha tenido el hombre. Por ejemplo, en el estado primitivo del hombre, y no quiero pensar nada más en el hombre de las cavernas, sino en muchos de nosotros que tenemos un estadio de desarrollo limitado, el Dios simple y sencillamente no existe, porque no hay conciencia, ¿sí? Y pensemos ahora sí en el hombre primitivo, no tiene conciencia, simplemente existe. Y lo primero que sucede con este hombre al ir evolucionando, con este ser humano, es que al ir evolucionando el ser humano se pregunta, bueno, ¿y de dónde vengo? ¿Sí? ¿A dónde voy? O sea, empieza la actividad mental del ser humano. Y al empezar la actividad del ser humano, empieza a cuestionarse su propia existencia, y aquí es donde inicia, a nivel de desarrollo, la conexión que el ser humano empieza a hacer con Dios. O sea, se tiene que dar una explicación, ¿sí? De dónde viene, a dónde va, y aquí es donde entra Dios, ¿sí? Entonces fue creado por Dios, y al terminar su vida va hacia Dios, ¿sí? Y esto le empieza a dar un significado a su universo del ser humano, y empieza de esta manera a relacionarse con el Creador. Pero cuando se relaciona de esta manera con el Creador, le da una relación con un Creador supremo y omnipotente, porque es el que crea todo, ¿no? Es el que hace todo, y al morir es a donde vamos. Entonces, al relacionarse con un Creador de esta magnitud, tan grande, tan omnipotente, lo que surgen son miedos, se producen miedos, ¿sí? Se producen miedos ante la omnipotencia. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una conexión con un Dios omnipotente y tenemos miedos? Ahí vamos a poner las culpas, ¿no? Y es el que nos persigue, y es el que nos juzga, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es una reacción de huida, ¿ok? Y vamos a empezar a establecer una relación infantil con Dios, de la cual esperamos liberarnos. ¿Sí ven cómo se va evolucionando la conexión con Dios, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es pedirle perdón, orar para no ser castigados por este Dios omnipotente, ¿sí? Y muchas veces lo que nosotros tenemos miedo es del castigo cruel de ese Dios poderoso, ¿sí? Que nosotros intentamos apaciguar a través de la oración. Entonces tenemos tres reacciones típicas: o lo apaciguamos, o lo halagamos, o nos sometemos ante Dios. Tenemos diferentes reacciones, ¿sí? Y finalmente con esto, a lo que llegamos, y a lo que se llega muchas veces, es que Dios, venimos a descubrir que Dios es una proyección de nosotros mismos, ¿sí? Por eso les decía antes que es muy probable que estemos buscando a Dios donde no está, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente Dios es la imagen que tenemos de Dios es una evolución de todo este crecimiento, ¿sí? No estoy negando a Dios, porque finalmente Dios simple y sencillamente es, ahí está. Pero la forma que nosotros tenemos de buscarla es errónea, porque la estamos buscando a partir de cómo se formó nuestro ego, ¿sí? Es lo que quiero plantear así como muy claro. Y ahí viene esta tolerancia, esta intolerancia. Y el cómo se formó nuestro ego depende mucho, y me voy a meter un poquito en Honduras y ya, para no hablar tanto, nada más lo quiero mencionar, de la relación edípica, o sea, de la relación con papá y mamá.
Entonces, en este momento, cuando nos damos cuenta de que Dios no es este ser cruel que nos castiga o que nos juzga, viene el ateísmo. En el ateísmo negamos a Dios, ¿no? Y cuando viene el ateísmo, lo que sucede es que nosotros mismos nos volvemos responsables de nuestros propios actos y errores. Ya no hay alguien que nos va a castigar más que la justicia, ¿no? ¿Sí? Y se abandonan las ideas de recompensa. ¿Sí? Entonces lo que se logra es que nosotros desarrollamos una mayor conciencia, ¿sí? Y se rechaza mucho la idea, entre comillas, supersticiosa de Dios. ¿Sí? ¿Y qué sucede aquí? Al pasar en esta etapa de ateísmo, lo que sucede es que finalmente empezamos a ver por diferentes formas una especie de imperfección divina, ¿no? Porque nos damos cuenta que Dios castiga, que Dios es injusto a veces, o que Dios nos lo da todo si se lo estamos pidiendo. Y aquí ya viene una relación diferente con Dios. Hasta este momento es cuando, al perder los miedos a Dios, podemos realmente relacionarnos con Dios. ¿Sí me expliqué en todo este caminito? ¿Sí? Hasta entonces podemos relacionarnos con Dios. Y yo creo que de una manera o de otra, todos nosotros hemos pasado por esta evolución que les estoy platicando. ¿Sí? Y les comentaba de la formación del ego, que el ego se va estructurando más o menos de esta manera. Y aquí es ya donde quiero conectarlo con las religiones orientales y occidentales. Y yo creo que la gran diferencia, independientemente de cuestiones culturales, es que en Oriente y Occidente la relación edípica es diferente. ¿Sí? En Occidente la relación edípica es sumamente autoritaria. ¿Sí? Sobre todo a partir de la Grecia clásica, como que se divide el Oriente y el Occidente, y no es gratis que el mito de Edipo surja en la Grecia clásica, ¿sí? Como que a partir de ahí se vuelve algo más racional y más lógico el concepto de Dios, cuando antes era otra cosa, simplemente era una creencia que ahí estaba, que existía. Entonces, hay una gran diferencia entre Oriente y Occidente en las relaciones con Dios. En Occidente la relación con Dios es como más activa, más participativa. En Oriente es más contemplativa, más pasiva. ¿Por qué? Porque en Oriente no se da tanto este conflicto edípico como se da en Occidente. Entonces se hace otra imagen de Dios. En Oriente la relación con Dios es más personal, es más de diálogo personal. En Oriente, y estoy hablando por ejemplo del hinduismo y del budismo tibetano, hay una relación dialéctica personal con las deidades, porque a Dios se le divide en funciones, ¿sí? Según las funciones de Dios es el tipo de Dios que hay, y las personas se relacionan con ese tipo de deidades, ¿sí? Y hay muchos dioses según su función, ¿sí? En el budismo puro, en el budismo tradicional, de hecho no existe Dios, simplemente la conciencia. Se busca la conciencia del ser humano a través de la cesación del dolor. Este es un planteamiento básico del budismo, ¿sí? Y en Occidente, en nuestra religión cristiana, judeo-cristiana, ¿qué pasa con Dios? ¿Sí? Dios es todo, Dios engloba todo. Entonces, es otra concepción, es el todo. ¿Sí? Y bueno, esto quise dar un enfoque como psicólogo de lo, así a grandes rasgos, de lo que yo veo de la evolución de la imagen de Dios, un poquito, y de cómo se estructura el ego para plantear que desde ahí, desde donde nosotros estamos, es desde donde vemos a Dios. ¿Sí? Y que ese lugar en donde buscamos a Dios es un poquito diferente a donde Dios realmente está. Entonces, para encontrar a Dios hay que hacer el camino de regreso. O sea, todas estas vicisitudes que nosotros tuvimos a lo largo de la vida, tenemos que irlas venciendo. Porque muchas veces buscamos a Dios afuera, y Dios no está afuera, Dios está adentro.
¿sí? Y no quise entrar tanto en comparaciones de religiones porque tendría que explicar mucho de cómo es el hinduismo, cómo es el budismo, y yo creo que es un tema central el ver, y es el enfoque que le quise dar, cómo nosotros podemos ser tolerantes o intolerantes con nosotros mismos y con los demás, dependiendo de la relación de autoridad que tuvimos en la infancia y cómo fuimos frustrados en la infancia. Bueno, pues gracias. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera compartir igual algunas ideas para ponerlas sobre la mesa y ver en qué sentido podemos ir armando el diálogo al que se nos ha invitado. Coincido con algo que planteó César, porque me parece a mí que la noción de tolerancia es de entrada problemática. Problemática porque es una noción que emerge de un contexto de dominantes, dominadores, conquistadores y dominados. Es una noción donde se habla de tolerancia como concesión, como un acto de buena voluntad, como un propósito del que ejerce el poder sobre el débil. Y me parece que la noción de entrada es una noción considerablemente problemática, incluso para plantearla como un eje, ¿no? Diría que más bien lo que tenemos es una situación de pluralidad. En el sentido ya de la religión, de las religiones, ese es un hecho innegable. La pluralidad está, es una situación muy dinámica. Incluso hoy día se habla de religiones, de nuevos grupos religiosos, de conversiones, de cambios, de movilidad en el incluso mercado de la oferta de lo religioso. Que bueno, esto se ha dicho bastante, ¿no? Por mucha gente, por muchos teóricos, por muchos investigadores. Tiene que ver con un desencanto por la modernidad, ¿no? Por una crítica, una insuficiencia, por lo que la modernidad ha pretendido ofrecer y lo que ha venido después. Y tiene que ver con un contexto plural donde es muy sugerente la idea del reencantamiento del mundo, ¿no? La idea de que hoy día vivimos en una época donde el problema no es que la gente crea, sino el problema es que la gente cree, y a veces cree en lo que sea, ¿no? En cualquier cosa. Si pensamos en el asunto del diálogo, yo creo que habría que preguntarse en qué sentido hablamos de la posibilidad de diálogo, del diálogo interreligioso en el contexto actual. Y yo diría de entrada que lo religioso nunca es solo religioso, y eso es muy importante. Es decir, siempre hay un contexto en el cual nos ubicamos. Yo creo que esto queda muy claro hoy día, que se discute y se pregunta y se habla mucho sobre los fundamentalismos. Y en los medios de comunicación la pregunta que se abre es si existen religiones que fundamentalmente sean intolerantes, y si eso tiene que ver con su misma constitución, y se dan equívocos, confusiones tremendas, garrafales en ese sentido. Pero eso ya nos va mostrando que cuando hablamos de diálogo, de posibilidades de diálogo en lo religioso, lo que vemos es que no se puede discutir, hablar esto desde la generalidad, sino que cuando esto se habla, se discute, se hace desde situaciones concretas. ¿Qué quiere decir
dialogar en dónde, por quiénes y en qué sentido el conflicto atraviesa o no atraviesa la situación de diálogo en la que estamos. A mí me parece que incluso la misma noción de tolerancia definida en términos de un principio universal adolece de esa dificultad, de ser una noción bastante hueca o bastante generalizada. El asunto tiene que ver con eso, tiene que ver con que en el mundo plural y en la pluralidad religiosa, el diálogo va a tener que partir siempre de situaciones concretas. Y eso quiere decir reconocer las participaciones de quienes dialogan o quieren dialogar, las pertenencias institucionales, las militancias, las convicciones, las filias, las fobias, en fin, todo aquello que define un contexto. Ahí es donde el asunto está abierto, ahí es donde el asunto, en mi opinión, es más fructífero o tiene más posibilidades de ser valioso cuando hablamos de situaciones muy, muy concretas. Yo quisiera nada más mencionar en esa posibilidad de diálogo un aspecto que creo que es interesante, que es importante. Lo pienso a partir de lo que leía Ricardo, la cita de San Agustín, ¿no? Que, bueno, es evidente que es una cita que está ahí con la idea de ser provocadora. La intolerancia religiosa surge del amor y que por amor no se puede tolerar al que cree, al hereje, ¿no? Al que es distinto, que por cierto hereje es una palabra que quiere decir opinar, ¿no? Opinar de otra manera. Pero hoy día esto se ha vuelto una situación muy interesante en el sentido de que el desencantamiento del mundo, de la modernidad, tiene que ver con eso, es decir, tiene que ver con una desilusión en cuanto a las posibilidades de la racionalidad, de que es posible hacer diálogos, de que es posible construir consensos, únicamente desde las racionalidades predominantes, básicamente la racionalidad del discurso científico, otras racionalidades también, como la racionalidad del discurso político, etcétera. Pero con lo que nos hallamos es con que hay muchísimas contradicciones. Con que lo que nos hallamos es que, como decía Freud en alguna parte, no es la búsqueda de la verdad lo que aparece en la vida de cada día, en las relaciones cotidianas, sino la búsqueda del amor. Y la búsqueda del amor no va a respetar entonces procedimientos, lógicas de la búsqueda de la verdad, decía Freud. Y en ese sentido, tomando esa frase que decía César, los caminos del amor son múltiples, confusos, contradictorios. En un viejo texto Freud decía que la base de la justicia en la vida en sociedad es la envidia, ¿no? Si yo no soy el primero, si yo no soy el exclusivo, si yo no soy el favorito, que no lo sea nadie. Entonces todos parejos, ¿no? Y habla de una envidia primordial. La idea es interesante desde el pesimismo de Freud, porque habría que pensar si hoy día se vislumbra y se avecinan posibles pesimismos también. El hecho ahí está. Existen no solamente los conflictos, no solamente las intolerancias, sino existen también las formas de dominación, la imposición de unos sobre otros, el reclamo de identidades como identidades cerradas. Y aquí valdría la pena preguntarse si no es hora también de pensar que la vieja noción de pecado, ¿no? Hay que repensarla, no solo teológicamente, sino en términos de
antropologías filosóficas, sociológicas, etc. Bueno, yo quisiera dejar estos comentarios en la mesa y muchas gracias. ¿Pueden construirse proyectos comunes cuando lo que priva es la competencia? ¿Podrá haber solidaridad ecuménica cuando lo que quiere imponerse en el campo religioso es una visión maniquea de la vida y de las relaciones, donde uno, los pocos, son los buenos y otros, los muchos, los malos? ¿Podremos algún día no solo compartir la fe y la solidaridad humana, sino también la adoración con aquellos que pertenecen a otras tradiciones? Porque hemos encontrado puntos de unidad en medio de nuestras ricas diversidades. Son cuestionamientos que nos invitan a reflexionar desde el campo de la psicología pastoral. Entenderemos por psicología pastoral como el quehacer que contribuye desde aportes de la psicología a la salud integral y potenciadora de las comunidades de fe y de los creyentes. Esto incluye el análisis de la realidad en una labor interdisciplinaria, así como de los principios religiosos que contribuyen a la vida en fidelidad al mensaje del Evangelio. Así que en la mesa de hoy la preocupación sería buscar qué elementos hay constructores de la tolerancia. Más aún, pretenderíamos plantear no una tolerancia, ciertamente como el eje principal, como dice nuestro compañero, sino la propuesta del ecumenismo. También parte de la tarea de la psicología pastoral es detectar y clarificar todo aquello que desencadena la intolerancia, que no va a favorecer una posibilidad ecuménica. Por ello, entonces, si nosotros hacemos una breve vistazo al contexto en el cual nos desarrollamos en América Latina, nos podríamos preguntar, ¿facilitador de la tolerancia o generador de intolerancia? Y realmente, si lo vemos a la luz de la creciente desigualdad de la humanidad, a la luz de las consecuencias de la globalización, donde en unos cuantos se encuentra el monopolio tecnológico, el monopolio de mercados financieros mundiales, el monopolio del acceso a los recursos naturales del planeta, el monopolio de los medios de comunicación, que entre otras cosas refuerza el poder cultural de los países centrales, y el monopolio de las armas de destrucción masivas, encontramos una desigualdad tan extrema y masas de gente en situaciones infrahumanas que definitivamente no son constructoras de tolerancia, ¿no? La vida no está para tolerarse ni para tolerar a nadie, ¿no?, en medio de estas cosas y experiencias tan terribles. Si por otro lado también identificamos o puntualizamos situaciones que se derivan de la posmodernidad, quisiera enfatizar dos puntos: el clima cultural y el estilo de vida que aflora ahora con la posmodernidad. Encontramos a nivel de clima cultural el fracaso de los grandes ideales y propuestas de modernidad, como podría ser la máxima de justicia, igualdad, fraternidad, ¿no? Realmente se va en línea contraria, ¿no? Se han eliminado los fundamentos del mundo moderno, la razón, el dominio, la autoridad. Ahora es el fin de los grandes relatos y es el tiempo de las experiencias y no de la ideología. Las personas quieren menos análisis y más soluciones, más emociones y menos razones. El predominio de lo personal sobre lo social favorece la preocupación con el equilibrio y las armonías individuales, la subjetividad y la vida espiritual personalizada. Las ideologías no suscitan las esperanzas de antes ni el sentido para la vida. Favorecedoras de tolerancia,
detonadoras de intolerancia. Otro elemento es el estilo de vida. Es un estilo de vida donde predomina la experiencia sobre el discurso racional, el goce en el presente sobre los ideales del futuro, la singularidad sobre la colectividad, lo individual sobre lo institucional, el relativismo sobre las certezas. La ética que emana puede reducirse a la frase "sálvese quien pueda", o al cliente lo que pida, y conducir a la renuncia de las grandes causas de la humanidad. Estamos entonces en una encrucijada difícil de plantear, no solo una tolerancia mínima que podría hablarse de un respeto, sino de pretender un ecumenismo, un punto de vinculación humana más profunda. Habría mucho más que decir sobre esto, pero quisiéramos enmarcar estos elementos como contexto en la construcción de un ecumenismo en América Latina, como preocupación del campo de la psicología pastoral. Pero por otro lado, en nuestra historia latinoamericana hay antecedentes de esta tolerancia e intolerancia. Para los evangélicos, y podríamos abrirlo mucho más, para los protestantes, es decir, el no católico, ¿no? Al menos en México, el término, y no digamos las relaciones ecuménicas, causan escozor. La historia no nos deja mentir. La religión católica fue instaurada en el siglo XVI con una fuerte carga antiprotestante, antijudía y antimusulmana. Por su parte, el protestantismo latinoamericano viene a nuestras tierras con una fuerte carga anticatólica. El catolicismo representaba la antirreligión cristiana, impregnada de todas las deformaciones de la fe y de las prácticas habidas y por haber, y había que borrarla de la experiencia religiosa de los habitantes de nuestras tierras. Con el tiempo se acuñó la idea de que el movimiento ecuménico, inspirado en las conclusiones del Concilio Vaticano II, tenían como propósito unificar a las iglesias cristianas en torno a la Iglesia Católica, fundar una superiglesia que, uniformizada en torno a la figura del obispo de Roma, y volver así a la unidad del cuerpo de Cristo. Se pensaba que significaba renunciar a las ricas tradiciones doctrinales, litúrgicas y de organización de cada confesión, hipotecar la identidad de cada iglesia, su sentido de autenticidad y pertenencia. Ante esto, la posibilidad de hablar de tolerancia realmente resultaba algo muy, muy difícil de plantear en nuestro México. Creo que hoy estamos en atisbos de llegar a un planteamiento apenas de tolerancia, ¿no? De poder plantearnos ese punto, pero también a mí me parece de lo más esencial, de lo más básico de la experiencia humana, ¿no? Creo que hemos de luchar ciertamente por construirla, es lo que se requiere como base, pero de ahí tenemos que ir construyendo hacia nuevos paradigmas que pudieran crear otro tipo de vinculación humana que nos permita construir una vida de mayor plenitud donde quepamos todos, donde nos enriquezcamos todos y con todos y todas. Por eso proponemos entonces otro paradigma facilitador de tolerancia. Esto visto desde las herencias religiosas formales que pudiéramos nosotros detentar en México, ¿verdad? Donde uno se ve protestante o católico prácticamente, ¿no? Podríamos proponer la casa común, todo el universo habitado, que son términos que se derivan de la palabra oikumene. El podernos contemplar todos como habitantes del mismo planeta y que experimentamos las mismas realidades humanas. Así es que las aspiraciones ecuménicas tienen como divisa, primero, una actitud común frente a la vida, con la convicción de que Dios es Señor de todos y en virtud de ello podemos hermanarnos en el nombre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, a fin de que todo ser humano encuentre en nuestro testimonio un poder liberador y afirmador de la vida. 2, un impulso espiritual dinámico, permanente y no pasajero, que nos una a trabajar por la unidad.
de cara a transformación de todas las formas de dolor y exclusión en la cual estamos inmersos todos en Latinoamérica y que son contrarias al mensaje que el Evangelio nos puede aportar. 3, una conciencia común, sensible al llamado de Cristo, que todos podamos ser uno para que en verdad el mundo crea. 4, una espiritualidad opuesta a todo radicalismo y exclusión, donde la acción perenne del Espíritu de Dios motive a las iglesias a la renovación y a la búsqueda sincera de un diálogo abierto, tolerante, respetuoso. 5, una actitud abierta al enriquecimiento mutuo a través de la riqueza que aporta la diversidad litúrgica de cada confesión. 6, un esfuerzo común porque el reino de Dios sea igual que un anuncio de vida y construcción de espacios de libertad en nuestras tierras. 7, una experiencia incluyente común donde las razas, las lenguas, las culturas, los géneros, las edades, las confesiones y tradiciones, todo encuentren un espacio de respeto, de tolerancia, pero también de mutuo enriquecimiento. Como conclusión quisiera decir que la unidad a la cual nos llama el ecumenismo tiene que ver con el cumplimiento de una voluntad en Cristo, pero que se encuentra en una búsqueda de saberse uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo. Tiene que ver con un imperativo que le da a la Iglesia una misión. Es una visión donde se busca la transformación de la humanidad, pero a través de la unidad. Y esto sostiene la labor ecuménica. Si vivimos en una casa común, si existe una interdependencia natural y podemos estar enriquecidos con la diversidad de razas, culturas, lenguas y tradiciones religiosas, podremos ver esto más como algo que se bonifica a nuestro favor, más que un problema. ¿Por qué no aspirar a construir espacios de transformación y festividad, de respeto a la vida y a la diversidad? ¿Por qué no comenzar a ser creativos frente al futuro, buscando la comprensión y la aproximación al otro? El ecumenismo no tiene nada que ver con una institución, sino con un movimiento, con una experiencia de vida cotidiana, con una actitud frente a la vida, con un traspasar barreras de toda índole y una afirmación de la riqueza que ofrece el amor y la solidaridad humana. Gracias. Bien, trataré de, más que de sintetizar, de plantear algunos cuestionamientos para que podamos empezar a platicar entre todos, ¿no? Como habrán escuchado, los planteamientos van en dos grandes líneas. Uno, el planteamiento a partir del individuo, a partir de las posibilidades o imposibilidades de el diálogo, del diálogo interreligioso, del diálogo en la tolerancia o en la intolerancia, desde la constitución misma del individuo, como lo planteaba Lorenzo. Es decir, ¿qué posibilidades hay desde esta organización narcisista de poder ser sectario, dialogante, de tener una adecuada posibilidad de flexibilidad o no para armonizar pluralidad de experiencias y de compromisos en la vida frente al compromiso de fondo que está dado por lo religioso? Ese sería un planteamiento desde lo individual, desde la formación del individuo en nuestra propia organización psíquica, y que esto nos permita o no nos permita el diálogo. Y por el otro lado, dos planteamientos, el de César, el de Víctor, que hacen énfasis en el tema de la tolerancia e intolerancia, ya como un término secundario a un problema más amplio, al problema de las situaciones sociales, políticas, los juegos de poder, dentro del momento o de la historia cercana al menos, hasta el presente,
Y el énfasis, yo diría a veces hasta correlativo, de que para hablar de tolerancia se requiere pluralidad, se requiere al otro. Y como decía Víctor, sí, para comenzar el juego está de que el origen de todas las relaciones es la envidia, citando a Freud, ¿no? Y ahí yo recordaba eso de que decía que era una visión pesimista. No sé, porque yo siempre con Benedetti defino pesimista como un optimista bien informado. No sé si es pesimismo o es realidad que la tolerancia e intolerancia sí arranca desde la existencia inevitable del otro y la necesidad de ese juego de diálogo o juego de poder. Históricamente, evidentemente que las minorías, en ambos casos, la pluralidad de minoría, dominante-dominados, da un origen social a las posibilidades o no de necesidad siquiera de la tolerancia. En una sociedad monolítica no es necesario tolerar a nadie porque todos están de acuerdo. Como ejemplos, ahora en la información de CENIT de esta semana salió la solicitud de tolerancia del Vaticano para la educación en Cuba. Es decir, ahí al ser minoritario están ellos solicitando que se sea tolerante con la educación religiosa cuando históricamente no ha sido precisamente la actitud de la Iglesia Católica Romana frente a la presencia de educación religiosa no romana donde ello predomina. Por contrapartida, en la semana pasada salió en Christianity Today, el periódico evangélico de mayor fuerza en Estados Unidos, estas reuniones de los líderes religiosos, evangélicos, reformados y católicos romanos con el presidente Bush, de donde todos confirman la misión divina que tiene Bush en eliminar a los talibanes, después que este presidente encontró una vocación, un llamado divino, gracias a pláticas con Billy Graham, Frank Graham, y con algunos otros líderes que le hicieron descubrir esta vocación definitiva en su vida, ¿no? Y esto, a su vez, la solicitud de Bush a los líderes religiosos era que le ayudaran a hacer entender a sus comunidades de esta misión que él tenía y que la avalaran en este sentido. Todos estos son los datos, sea globales, sea particulares, en las dos líneas. En la tercera línea diría que Pat nos presentó el problema mirado desde el cristianismo y desde el cristianismo evangélico. Aquí quedamos fuera las religiones orientales y los católicos no romanos en el planteamiento que se hizo. Pero sí es necesario que al menos los cristianos se pongan de acuerdo para ver qué se hace con, si es también ecumenismo o diálogo interreligioso, que no queda reducido al ecumenismo, lo que estamos planteando. Ese es el otro nivel de diferencias que muchas veces se plantearía. Es necesario plantearse en términos de posmodernidad, en términos de esta dificultad para el diálogo según se defina o no, desde qué marco teórico, desde qué lugar se pueda definir, y si se plantea desde psicología individual, psicología social, desde el cristianismo o de una perspectiva más amplia. Yo creo que esto ya nos dice de entrada cómo está el problema de si podemos sospechar de que pueda haber o no diálogo interreligioso. Adelante quienes quieran comentar, platicar. Sí. En relación a lo que todos han planteado, se me estaba ocurriendo en este momento algo. Yo estaba pensando que la intolerancia la inventó Dios para que discutiéramos y viéramos cómo todos estamos en un error y poder llegar a Dios. O sea, ¿quién tiene la verdad, no? ¿Quién tiene la razón? ¿Sí? Y yo veo en la tolerancia un camino sensacional
para poder llegar a Dios. O sea, en el cuestionarnos realmente qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a dónde lo estamos haciendo, en qué lo estamos haciendo. Y que en este proceso de cuestionarnos siempre es interesante poner en juego estas relaciones de poder de las que se hablaba, ¿sí? Donde todos asumimos un rol, o somos sometedores o somos sometidos, y yo insisto, también asumimos ese mismo rol en la relación con Dios, y también plantear que sea la que sea la búsqueda de lo místico, de lo religioso, siempre va dirigida hacia esa conciencia totalizadora, y que si nosotros establecemos comparaciones, siempre hay analogías, siempre hay conexiones, ¿sí? Se puede decir que es una misma energía manifestada en diferentes versiones y con diferentes técnicas. Entonces yo siempre he cuestionado mucho que cuando nosotros somos educados en cierta religión, esa educación en esa religión va muy involucrada de la relación edípica con papá y mamá, ¿no? Entonces nos rebelamos muchas veces o la asumimos muchas veces pasivamente, y que ahí está el juego. Y cuando rompemos con esa estructura es cuando realmente llegamos a tener esa experiencia de lo divino. Y al tener esa experiencia de lo divino sucede algo interesante. Es cuando descubrimos la conciencia crística. ¿Cuál es la conciencia crística? Es la conciencia del todo, de la unidad. Y ahí es donde nos damos cuenta que todos somos uno, ¿sí? O, por ejemplo, como se dice en el hinduismo, es donde encontramos a Shiva. Shiva es todo, ¿sí? Pero a Shiva lo encontramos hasta que destruimos. En el hinduismo hay 3 deidades, hay 3 divisiones de Dios, ¿sí? Brahma, que es el que crea, Vishnu, que es el que sostiene, y Shiva, que es el que destruye, ¿sí? Entonces hay como que pasar por estos 3 estadios para encontrar la conciencia colectiva, ¿sí? Y que en el budismo se habla simplemente de la conciencia. Y bueno, no quiero divagar mucho en todo esto. A lo que voy es que yo lo que veo dentro del proceso de tolerancia religiosa, también veo una especie de globalización ecuménica, porque están existiendo más conexiones, estamos informándonos más de lo que existe, ¿sí? Y realmente en este momento estamos en un juego muy interesante, ya que mencionaron a Bush y a los talibanes, ¿sí? Estamos como vivenciando mucho la intolerancia, pero también esto se ve desde un punto de vista muy particular, y todos nosotros traemos en este momento este juego de poder interno en relación a lo religioso, a lo místico, y que nos está cuestionando mucho nuestras estructuras en este momento. Bueno, esto es lo que quería yo agregar, al ser un poco disperso.